Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Vías Sonoras y en este nuevo formato de video en el que por fin van a conocer a estas personas que durante 7 episodios les han compartido temas muy interesantes acerca de la sonoridad en México. Este es el número 8 y está dedicado a la sonoridad en la fiesta del Toshkat. Nos acercaremos a fuentes tempranas para encontrar los elementos sonoros de esta veintena tan importante en la historia de los mexicas del posclásico tardío. Yo soy Elizabeth Aguilar y con mucha alegría saludo a mi compañero Hugo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy en este nuevo formato? Cuéntanos. Hola, pues bastante bien aquí, ya listos para empezar este video podcast, con un tema bastante interesante que nos va a llevar un poco a la sonoridad en cuanto al periodo de la historia conocido como Mesoamérica. Pues muy bien, la verdad es que nos has compartido en estos programas temas pues muy bonitos, muy interesantes. El último, la verdad, sí lo sentí como demasiado, entonces yo creo que este no va a ser excepción. Pero antes de que nos lleves de la mano por esta fiesta del Toshkat, les quiero hacer un recordatorio muy, muy importante, así que pongan mucha atención. Entonces, esto es para pedirles su apoyo para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esto es con la finalidad de que pues nos ayuden a que lleguemos a más personas y que juntos aprendamos al mismo tiempo acerca de la música, más bien de la música, historia de la música, de la sonoridad aquí en México, de danza, de temas muy interesantes, muy bonitos que les vamos a estar presentando y que siempre preparamos con mucho amor y con mucha pasión para todos ustedes. Entonces, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que les llegue la notificación, así cuando subamos un nuevo video, ya les llegue y sean así los primeros en ver y vean pues todo lo que tenemos para ustedes. También síganos en nuestras redes sociales, estamos por todos lados, entonces no hay pretexto para que no nos sigan. Estamos en Facebook como Vías Sonoras, Instagram como @vías-sonoras, Twitter lo mismo, @vías-sonoras. Y recuerden que también nos pueden llevar a todos lados para que nos escuchen y así nos descarguen y nos pongan en sus favoritos. En Spotify como Vías Sonoras, también en Google Podcast, Vías Sonoras, y en Anchor como Vías Sonoras. Entonces, por favor, síganos. Estamos haciendo esto con la finalidad de que ustedes puedan tomarlo como un medio de consulta, de que aporten también con sus comentarios, entonces nos digan, yo estoy de acuerdo, o digan, o critíquenos, ¿no? Así de esos sujetos no están así diciendo la verdad. Bueno, o sea, no es que estemos diciendo la verdad o no, pero lo importante es que nos vean, nos sigan y se suscriban, por favor. Entonces, compartan mucho. Ahora, Hugo, ¿qué nos tienes en este nuevo, digamos, sección que es el sondeo sonoro? Pues tenemos una nueva sección, como bien lo acabas de mencionar, que se llama Sondeo Sonoro, en el cual vamos a estar explorando diferentes plataformas como YouTube, como Facebook, como Spotify y demás, para encontrar esos nuevos sonidos, esas nuevas músicas que están regadas por todo el país y que merece la pena escuchar y merece la pena que la gente se dé un chance de disfrutar, lo cual para nosotros será un gusto meternos en estas redes sociales, en estas plataformas y presentarles algo de lo que se está haciendo a nivel musical y también, ¿por qué no decirlo? Vamos a encontrarnos quizás documentales, quizás películas que traten temas sobre música y que puedan mirar ya sea por alguna plataforma de streaming o la puedan ver en cartelera, quizás, ¿no? También vamos a recomendar algunos libros, algunas cosas o todo lo que tenga que ver con la música y la sonoridad eh, para que ustedes lo puedan disfrutar al igual que nosotros. Y vamos a empezar este sondeo sonoro con una banda que se llama Banda La Juvenil del Peñón de los Baños. Estos muchachos hacen música de carnaval y de tambora y en su canal de YouTube van mostrando los eventos a los cuales asisten. También es bien interesante porque nos van narrando las peripecias que han estado pasando por esta pandemia
Y hay algo que dicen entre músicos y que me pareció muy curioso, que podrían estar tocando una hora en un velorio y a la siguiente están pues en una fiesta, ¿no? Estos cambios pues tan sensibles de emociones que un músico experimenta y que a veces pues nosotros que somos así mundanos, pues no sabemos, ¿no? Toda esta carga emocional a la cual ellos están expuestos y me parece que es una de las bandas bien interesantes que hay en el Peñón de los Baños y que nos gustaría compartir. Muy bien, Hugo. Y pues sí, pues lo bueno es que, como dices, o como estábamos platicando alguna vez, pues es música que está viva, ¿no? Y por lo que nos estás comentando que tocan en el carnaval, pues también están dedicados a mantener una tradición viva y eso es muy importante porque entonces la música en la Ciudad de México a veces pareciera que está ahí perdida. Entonces una vez charlando, ¿no? Que decimos, ah, bueno, buscamos la música en otros lados, pero aquí en la CDMX como que sentimos que está todo muerto y realmente no. O sea, la música está ahí en la efervescencia total. Y un ejemplo muy claro son estos chicos. Y también había un disco, o bueno, un tema que estaban promocionando, ¿no? Que era del barrio para el barrio. Sí, es su disco que estaban promocionando y hay una canción que se llama Siglo XX, que a mí en lo personal me gusta mucho porque el video lo fueron armando con pedacitos de videos de carnaval de años pasados, entonces se ve así pues el paso del tiempo y algunos pedacitos del carnaval de los más recientes. Y me parece que es que un contraste bien interesante, tal vez tenga que ver con la canción, ¿no? Con el nombre de la canción. Y si no mal lo recuerdo, hace un par de días 1 o 2 días, estamos grabando este podcast, subieron una nueva canción que no he tenido la oportunidad de escucharla, pero hay que acercarnos para escuchar y saber este, ¿cómo se llama? Gama de sonoridades que hay dentro de la Ciudad de México y que a veces muchos de nosotros pues no nos damos cuenta de que están. Así es. Entonces, no se olviden de también buscar ahí en su canal de YouTube a esta banda, La Juvenil del Peñón de los Baños. Y también les tenemos a otro personajazo, y de verdad es un súper personaje, que es Forest Basura. Bueno, este joven muy talentoso. Es compositor, creador sonoro, multiinstrumentista y constructor de instrumentos musicales informales, ya sea con basura, objetos en desuso y olvidados, ¿no? Así muchos objetos de la vida cotidiana. También es uno de los fundadores de la orquesta Basura, que seguro de ustedes han de conocer, y actualmente se encuentra promocionando su trabajo, que es El Cancionero, que está de verdad muy bonito, que es una colección de canciones, como le llama, elegantemente absurdas. Entonces, bueno, todo está presentado en formato de loop, entonces esto está muy padre porque, o sea, lo ves en vivo y es todo o sea, aparte de la sonoridad de las músicas y de las piezas que están de verdad increíbles, o sea, es todo un hombre orquesta, como estábamos diciendo. Entonces vas grabando loops, vas grabando el sonido, ¿no? Del zapato con el cepillo, y lo vas uniendo y al final vas creando una canción realmente muy, muy chévere. Entonces, este formato de loops está muy padre. Y bueno, también hace, pues digamos, interpretación de instrumentos con su voz y también con instrumentos informales. Entonces es toda una joya, por es basura, síganlo. Tiene tintes de música mexicana, sobre todo está esta canción de la chacharera, ¿no? Que está muy, muy padre. Está también el vals Los Calcetines, están muchas piezas que son muy valiosas, son muy divertidas, las letras también son muy bonitas y sobre todo que en muchas de estas utiliza instrumentos, digamos, u objetos de la vida cotidiana propios del tema que él está tratando. Entonces, vayan a seguirlo, vayan a ver su trabajo. Hace poquito estuvo en el Will, entonces está teniendo presentaciones continuas que está poniendo en su Facebook, siempre está actualizando ahí donde va a estar para que lo sigan así por todos lados y también se suscriban en su canal de YouTube. Sí, 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 los vamos a dejar las redes sociales de tanto de Forest Basura como de la banda juvenil Peñón de los Baños. Vamos a poner en la descripción
los vínculos para que puedan acceder a sus páginas, a sus canales y vean lo que están haciendo, compartan también y pues ahí les dejan un like, porque la verdad son músicos muy buenos. Forest Basura es tremendo, esa canción de la chacharera es extraordinaria, un chachachá así como de los 50, es extraordinario y con estos instrumentos informales, ¿no? Entonces es un excelente músico y la verdad su propuesta vale muchísimo, muchísimo la pena porque nos va recreando también estas sonoridades citadinas, ¿no? Es un músico totalmente citadino y eso es bien padre. Así es, así es. Entonces les mandamos también muchos saludos a Forest Basura y a estos muchachos de la banda La Juvenil de Peñón de los Baños. Muchos, muchos saludos y pues esperamos tenerlos aquí muy pronto con nosotros. Ahora sí, Hugo, vamos a lo que nos truje. Vamos Venga. así a lo macizo, a lo preciso, a lo conciso, a lo macizo. Y vamos a hablar ahora sí, bueno, tú nos vas a hablar del Toshka. Tú nos vas a llevar así de la mano para ver qué onda con esta festividad. Pero antes, para los que nos digan un contexto, please, de qué es esto, vamos a darles un poquito de contexto sobre qué se trata. Entonces, bueno, les platico. Las 18 festividades religiosas que se celebraban a lo largo del calendario solar mexica tenían pasmosos rituales religiosos en los que participaban absolutamente todas las clases sociales sin importar ni género, ni edad, nada. O sea, todos participaban sí o sí. En estas ceremonias se efectuaban convites que contenían una gran variedad de preparaciones. Los involucrados ayunaban y se autosacrificaban. Esto es muy importante. Los días de ayuno dependían de cada fiesta. Entonces, bueno, utilizaban ricos atavíos, en las plazas, perdón, y en los patios principales se ejecutaban danzas, cantos, guerras simbólicas, se elaboraban obras monumentales y se alimentaban a los dioses con corazones, sangre, etcétera. Entonces ya Hugo nos va a hablar un poquito más adelante de esto. Y bueno, todo esto generaba vínculos de pertenencia entre la sociedad y se justificaba el poder político que la élite mexica ejercía. Entonces, como queriendo la cosa, reestructuraban el tejido social, como dirían en este siglo XXI. Bajo este contexto, nos acercaremos a la fiesta del Toshkat y bueno, esto lo haremos mediante dos fuentes escritas. La primera es la obra de Fray Diego de Durán, que es la historia de las Indias de la Nueva España, y la segunda es del franciscano muy conocido, Fray Bernardino de Sahagún, que es un básico ahí que todos tenemos, y su historia general de las cosas de la Nueva España. Bueno, digo que es un básico porque, bueno, es digamos, el más conocido entre los cronistas, ¿no? Digamos que tenemos. Bueno, su historia general de las cosas de la Nueva España, escritas en el siglo XVI, y también se ocupará el Códice Florentino, el Códice Ramírez, el Códice Aubin, y todo esto con la intención de encontrar elementos sonoros de la fiesta y de que ustedes también vayan observando cada uno de los elementos de los que Hugo nos va a estar hablando. Ahora sí, Hugo. Em, ¿Listo? Listo, listo, venga. Muy bien. Bueno, a ver, de entrada, ¿a qué calendario pertenecía la fiesta del Toshka? Bien, bueno, la fiesta del Toshkal se encontraba dentro del Chipowali, es en el calendario solar mexica, y este calendario solar mexica es el de 365 días, y tenía una función muy especial, ¿no? Dentro de estas funciones era, pues bueno, programar la vida diaria, también separaba los tiempos de siembra y cosecha, y este Chipowali constaba de 18 meses y tenía 20 días cada uno. Eh, por lo que más apropiadamente se le debe llamar veintenas, o normalmente se le llama veintenas. Y también tenía 5 días complementarios, estos 5 días, o los famosísimos Nemonteni, ¿no? Que eran como estos días que no estaban, que se agregaban al calendario, que eran como días oscuros, pero esos son otros temas. Más o menos se cree que la fiesta de Toshkat estaba entre lo que actualmente es el 17 de mayo al 5 de julio. Eran las fechas de esta veintena. También, para aclarar un poquito, hay otras fuentes que nos hablan sobre Toshkat, solo que nosotros nos vamos a basar en estas, ¿no? Vamos a sacar la mayor información en las que acabamos de decir.
Eso es donde estaba insertado la fiesta de Toshkat, dentro del Chipowali. Muy bien, Hugo. Y bueno, ya que estamos aquí en el Toshcat, que hemos desde el principio diciendo la fiesta del Toshcat y a qué fiesta pertenecía y así. Eh, bueno, ¿cómo se traduce al español esta palabra? Voy a tomar la de Fray Diego Durán, que habla sobre Toshkat, se traduce como cosa seca, o también lo traduce como sequedad y falta de agua. Entonces, al parecer era una fiesta que estaba dirigida también a la petición de agua, ¿no? Porque durante esos meses eh, todavía no empieza la lluvia como tal. Entonces, es una renovación y muchas cosas. Algunos piensan que esta festividad tendría que estar más relacionada con Tlaloc, ¿no? Por esta petición de lluvia, pero pues muchos y los mismos cronistas nos hablan sobre dos principales deidades, que es Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Ok, sí, y tiene mucho sentido, bueno, sobre todo por digamos, ya poniéndolo en contexto del calendario actual, pues sí son fechas en las que realmente hay sequía, ¿no? O sea, hay sequía como tal, lo vemos todavía aún, lo vimos este año, lo vemos el pasado, y son épocas demasiado calurosas y como bien decías, que el calendario rige los ciclos agrícolas y los ciclos de cosecha, entre otras cosas, entonces sí nos hace mucho sentido esta relación de palabras con, con la realidad, ¿no? Entonces ya nos estás diciendo que celebraban a Tezcatlipoca. Entonces, bueno, digamos, como toda fiesta tiene un inicio, pero a ver, antes de que yo me pierda, háblanos un poquito más sobre por qué no Tlaloc y por qué sí Tezcatlipoca. Entonces, háblanos un poquito de él y de Huitzilopochtli. Bueno, las deidades principales era Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Tezcatlipoca es el señor del espejo humeante, el patrón de los gobernantes y de los templos escuela Tepochcali. Y Huitzilopochtli es conocido como colibrí zurdo o también colibrí del sur. Es una de las otras traducciones al español. Entonces, esta deidad está vinculada a la guerra y pues, era la vocación solar y patrono por excelencia de los mexicas. Huitzilopochtli era el hijo de Coatlicue, la que tiene la falda de serpientes, considerada la verdadera madre de los dioses. Era el hermano de Coyosauqui, la adornada de cascabeles, y pues es hermano bueno, está vinculado a los dioses supremos, Huitzilopochtli. Se piensa, los expertos mencionan que Tezcatlipoca, como estaba vinculado con los gobernantes, en la fiesta de Toshkat lo que se intentaba hacer era recrear la vida de Tlatoani. Y Tezcatlipoca era quien designaba a los gobernantes. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Y Huitzilopochtli pues tiene que ver con la guerra. Y Tezcatlipoca, pues bueno, es un dios guerrero, de ahí que es el patrono del Tepochcali, es donde se le enseñaban ciertas cosas o ciertas cosas que tienen que ver con la guerra. Es por eso que están vinculadas. Pero digamos, la otra hipótesis donde se menciona que es una fiesta que tiene que ver con el agua, por esta petición que se tiene que hacer, también puede ser que sea válida, pero pues bueno, al menos los cronistas nos dejaron más detalle de lo que implicaba la fiesta y lo que implicaba la ceremonia hacia Tezcatlipoca y hacia Huitzilopochtli. Entonces tenemos como más datos. Pues sí, pues, o sea, como quien dice, como bien nos estás diciendo, eran así los meros meros, Tezcatlipoca y Huichilobos, ¿no? Como, como dirían, como estarían escritos por ahí. Bueno, Tezcatlipoca Tezcatlipoca y Huichilobos. y No, Huichilobos, sí. Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, entonces eran, digamos que las meras deidades. Sí, Y bueno, tienen, o sea, obviamente se relacionan sobre todo con con este imperio que era demasiado belicoso, ¿no? O sea, era un imperio de guerreros. sí, Entonces, bueno, totalmente.
ya que nos aclaraste esta duda, ya vamos ahora sí a la fiesta. O sea, como toda fiesta, pues tiene un inicio, o tiene un periodo, ¿no? Tiene un final. Entonces, bueno, ¿qué marcaba el inicio de esta fiesta? Y también ya así más adelante te voy a preguntar como algunos elementos pues muy importantes porque nos acabas de mencionar uno de ellos. Pero pues primero, ¿qué marcaba el inicio del Toshkat? Pues bueno, las preparaciones comenzaban un año antes. Prácticamente cuando terminaba la fiesta, se comenzaban los preparativos para la siguiente, la del siguiente ciclo. Eh, ¿Y cómo comenzaba? Pues con la preparación del representante del dios, de los dioses, de tanto Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli. Solo que aquí nos vamos a detener en este episodio. Vamos a hablar sobre todo del personaje del Ixiptla, que es el que representa a Tezcatlipoca. Nos vamos a detener en él, porque tiene los elementos sonoros, esos elementos que andamos buscando por todas partes. Y no le vamos a dar tanto peso a Huitzilopochtli, no porque no valga la pena la fiesta. La fiesta tiene muchísimos elementos también en cuanto al ritual que se hace hacia Huitzilopochtli, pero nos vamos a enfocar hacia de Tezcatlipoca. Entonces, prácticamente empezaban los preparativos, así una vez que terminaba, empezaban de inmediato. Y también eh, se comenzaban, hay unos momentos muy especiales que vamos a ir detallando, que nos dan como esos puntos de partida para la celebración del Toshka. Sí, porque, digo, o sea, hablar de Huitzilopochtli sería hablar de otro programa. Entonces, porque digamos, o sea, cada quien tiene sus pesos y su importancia. Entonces, hablas de que, bueno, este Ixiptla era, pues, digamos, un representante del dios Tezcatlipoca en este caso, y pues obviamente debía tener una preparación muy rigurosa. Entonces, ¿puedes contarnos cómo era este proceso? Sí, este, el Ixiptla era como el representante de Tezcatlipoca, pero como a los días más cercanos a, digamos, a la culminación de la fiesta, era prácticamente el dios, era la esencia del dios en la tierra, en el plano terrenal. Entonces, el Ixiptla, tanto Sagún como Durán nos mencionan que es un cautivo. Hay algunas otras hipótesis acerca de que posiblemente era un joven del Tepozcali. ¿Por qué? Porque tenían que tener sumamente bien presente que estaban representando a una deidad y que esa deidad se iba a, ¿cómo se llama? A manifestar a través de ellos. Entonces, ahí están, ¿no? Si es un cautivo o si era un joven de la escuela de Tepozcali. Pero al parecer era un cautivo. A este cautivo, digamos, esta persona, lo iban preparando de una manera muy, muy excelsa. Lo preparaban para que se pudiese eh, presentar en público sin ningún problema, ¿no? Tuviese prudencia al hablar, al saludar, le daban flores, las flores están vinculadas a los guerreros y no cualquier persona podía utilizar ciertas flores, lo enseñaban a fumar, caña de humo, y esto también es de élite. No solo eso, sino que tenía que cumplir ciertos estándares de belleza y tenía que tener ciertas habilidades. Escogían a la mejor persona que ellos consideraban, ¿no? Los sacerdotes y las personas encargadas de designar esta representación se fijaban en eso. Y algo de lo interesante, y es donde ya vamos a caer a la sonoridad, es que le enseñaban a tocar la flauta. Lo enseñaban a tocar la flauta. Esto es sumamente importante porque vamos a ir platicándolo. La va a utilizar en varios momentos de la fiesta. Sí, justo eso iba a preguntarte porque obviamente no era así, o sea, no era como que cualquier chico, cualquier joven pudiera ser el representante de un dios, ¿no? O sea, sí debía tener, pues, como nos mencionaste, ciertas características físicas y pues también de acuerdo como a la
digamos, a esos estándares de belleza que nos estás mencionando de la época. Y pues también habla de que los sacerdotes y todos los de los altos mandos son personas muy observadoras y también podemos aquí ver, pues sí, la importancia de esta fiesta, porque para hacer un proceso de selección, digamos, a lo largo de un periodo tan grande y observar, digamos, a tantas personas, ya sea un cautivo, ya sea a un estudiante, ¿no? El Tepuxcali habla de que sí es un proceso de selección muy, muy meticuloso, ¿no? O sea, muy minucioso. Entonces, Sí, bueno, ya nos hablaste de un poco de esto, de su preparación. Y nos hablabas también de pues de que estamos hablando ahora del Tezcatlipoca porque es el que tiene los más elementos sonoros, pero aquí se me hace muy interesante que son, aparte de tocar la flauta, que es lo que nos estás mencionando, que estos elementos sonoros están en su indumentaria, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos dicen los cronistas acerca de la indumentaria del Chitla que llevaba y que tiene estos elementos pues de la sonoridad? sí, pues, eh, por ejemplo, Durán menciona cosas muy interesantes de su indumentaria. Digamos, tenía flores, tenía plumas, o sea, lo ataviaban de una manera elegante, conforme a lo que tenía que ver con la fiesta. Y aquí hay otro elemento sonoro bien importante, que son los cascabeles. Eran cascabeles de oros y, de hecho, Durán menciona que son unas gargantas que tienen en los pies. Y si nosotros alcanzamos a ver, por ejemplo, la imagen del Códice Florentino, del libro 2, foja 30V, vamos a poder ver que, pues sí, tiene, ¿no?, esas gargantas que dice Durán, unas, ¿no?, Ujú. se alcanzan a ver. De hecho, Gilgen Olivier nos menciona también eso, que los cascabeles los tiene Huitzilopochtli, perdón, Tezcatlipoca, y lo podemos constatar en el Códice Borgia, en la lámina 17. Vamos a poner las imágenes para que ustedes también puedan verlo, y si se dan cuenta, en las rodillas, en los tobillos, incluso parece que tiene otros cascabeles en el cuello, ¿no? Entonces, pues el elemento sonoro ahí está. También mencionan que por ejemplo, Sagún nos menciona, ¿no? Que ponían también unos cascabeles de oro en las piernas que iban sonando por doquiera que iba. Entonces iba anunciando de alguna manera cuando andaba por las plazas, cuando andaba por la ciudad. Era un sonido característico, el sonido de los cascabeles, estaba como anunciando, no solo el sonido de la flauta, que lo vamos a ir viendo más adelantito, sino que estos cascabeles, en náhuatl se dice oyowali, estos oyowalis, eran parte de la indumentaria del Ixiplan y eran parte de la indumentaria de la deidad Tezcatlipoca. Entonces ahí tenemos, ¿cómo se llama? Otro elemento sonoro muy importante acerca de esta deidad y de Sí, este pues Ixiplan. era imposible que pasara desapercibido, ¿no? Ujú. Y siempre me va a surgir la duda y bueno, ya vamos a seguir preguntando si espero tengamos la oportunidad de que alguien nos responda, algún danzante por ahí de concheros, pues si esto tiene relación, ¿no? Si tiene alguna reminiscencia con los huesos de fraile, como le llaman ahorita, que tienen en los tobillos, ¿no? En sus gargantas de los pies actuales. Entonces, pues ver si es alguna reminiscencia o no, o simplemente también es como un elemento sonoro, porque pues realmente está o sea, son elementos que permanecen en la indumentaria. Si lo relacionas ahorita, siglo XXI, siguen tenidos, no son de oro, pero sigue siendo un elemento sonoro, ¿no? Y bueno, también es muy interesante que sea del oro porque tú alguna vez pues platicabas que los mexicas no eran muy apegados a al oro, pero tiene algo que ver con algún elemento extra. Sí, pues el oro está vinculado al sol y el sol está vinculado a los guerreros. Entonces ahí podemos ver cómo, digamos, por qué es importante el oro, ¿no? Tezcatlipoca, una deidad totalmente guerrera, que está vinculada al sol. Entonces es como muy lógico esto.
Aparte, pues los mexicas y en Mesoamérica en general, los metales preciosos como la plata, el oro, pues no eran como muy importantes. Vaya, la riqueza para para estos pueblos originarios eran las plumas, la turquesa, ¿no? Estas piedras preciosas que ellos consideraban y divinas y que solo cierta parte de la sociedad podía utilizar, no cualquiera podía utilizar ciertas plumas, ¿no? Que eran solamente para la élite e incluso algunas solo eran para el tlatoani. Entonces, este, vamos viendo que estos elementos, al menos este elemento del oro, este sonido de los cascabeles, pues bueno, estaba vinculado totalmente al sol y a Tezcatlipoca. Sí, porque, o sea, actualmente yo, bueno, yo lo digo porque actualmente en muchas danzas está la presencia de estos cascabeles, o sea, está la idea de que uno mismo produzca la sonoridad con los movimientos del cuerpo, ¿no? O sea, con el simple hecho de caminar, ya estás creando una sonoridad porque vas a un ritmo y si son más, van a un ritmo todos, entonces o sea, siento que sí son de pronto reminiscencias y que son estas conexiones, digamos, sonoras con algo más importante y más grande, ¿no? Que estás ofreciendo como danzante. Y pues en cuanto a los elementos, ¿no? Es más preciados que te estabas diciendo que son otro tipo de piedras preciosas y plumas, pues lo podemos ver, podemos apreciarlo también en la imagen aquí del códice, ¿no? De este Ixiptla, que está todo pues coronado por plumas y ahí se ve la riqueza. Entonces también se ve, o sea, es otra manera de ver el estatus social, la importancia o la posición de una persona dentro de la sociedad. Pero bueno, ya que nos hablaste de estos elementos sonoros dentro de la indumentaria, digamos que también ya se vuelven parte del cuerpo mismo, nos hablabas de la flauta, que también es un elemento muy importante y que sobre todo tiene una carga simbólica muy grande. Entonces, aquí nos podrías pues contar qué onda con esta flauta. Sí, pues bueno, la flauta es sumamente importante. Yo creo que por eso al menos Sagún y Durán, le describieron más detalladamente esta fiesta, porque les ha de haber impresionado todo lo que conlleva. De hecho, todas las fiestas son increíbles, son lo que narran, es increíble, pero aquí los cronistas nos dan más elementos y como que les impresionó o no sé por qué nos dejaron todos estos elementos y de ahí nosotros nos podemos dar una idea de lo importante que era, por ejemplo, la música para las celebraciones. Por ejemplo, Marta Julia Toriz Proenza, en su texto Teatralidad y Poder en el México Antiguo, pues ella considera que Toscat en esa fiesta se recreaba ritualmente la carrera del Tlatoani, desde su educación, su entronación, sus funciones religiosas, militares, hasta su muerte. Entonces, si nosotros tomamos que desde, digamos, esta premisa, donde una parte de esta celebración estaba vinculada a la carrera de un tlatoani, y luego, pues también tenía que ver con su educación, pues podemos decir que la educación de los tlatoani o de la gente que tenía en sus manos el poder político, pues bueno, tenía la mejor educación. Y la mejor educación conllevaba la música. Ya lo vimos un poquito con Nezahualcóyotl en el episodio pasado, que pues tenía hasta personas que dentro de su casa le enseñaban muchas sabidurías, aparte de ir al Calmecac. Entonces, pues la educación era sumamente importante para ellos. Y la música era parte de su educación. Muchos ya ves que actualmente lo que consideran que debería de haber dentro de las escuelas desde edades pequeñas, la educación musical y la educación artística, para que tuviesen un desarrollo o para que el desarrollo emocional y el desarrollo social sea de una manera distinta al de la que estamos acostumbrados. Entonces, pues estas personas de la élite sí tenían ese chance de estar vinculados a la música. Entonces, la música es importante.
y por eso le enseñaban al el Ixiptla a tocar el instrumento. Una vez, en este proceso de un año, una vez que le enseñaban a tocar, pues bueno, llegaba el momento de presentarse ante la gente. Y cuando lo hacía, nos cuenta Durán que tocaba la flauta hacia los 4 puntos cardinales, ¿no? Hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Entonces, eso lo vemos en ciertas danzas todavía, ¿no? Cómo se presentan los músicos o se presentan los danzantes hacia los 4 puntos cardinales. Esto también es bien, bien, bien padre. Dice Durán que era una flautilla de barro pequeña y que su sonido era muy agudo, muy, muy agudo. De hecho, hay algunas imágenes de lo que se considera son flautas de Tezcatlipoca que se han encontrado en excavaciones en el Templo Mayor y en algunos otros lugares. Entonces vamos a ponerles ahí una imagen para que nos demos una idea de cómo eran estas flautas o cómo posiblemente eran estas flautas. Y justo nos acabas de compartir, ¿no? En Prehispánico Sonoro, unas flautas apenas de Tezcatlipoca. Entonces, para que corran a Facebook y vayan a verlo. Es Sí, está tanto en Instagram como en Facebook también para que los vean. Igual como nos dice Hugo, vamos a poner aquí en el video unas imágenes pues para que ustedes las conozcan. Y también me llama mucho la atención este sonido tan agudo que nos mencionas y también este saludo a los 4 puntos cardinales que como apuntas sigue vigente en muchas danzas actualmente, ¿no? Yo me acuerdo de un saludo en la danza de Pascolas que inician en la tierra saludando, igual hacia los 4 puntos cardinales, y también tiene pues esta sonoridad de los cascabeles, de los capullos de mariposa, que son parte de él y de su sonoridad. Pero bueno, ya después de este paréntesis, eh, sí, quizás sean esos vínculos, esas reminiscencias que están del pasado mesoamericano. Tendríamos que profundizar. Si alguien sabe, pues ya saben, en los comentarios, por favor, háganos saber si sí, si no, pero posiblemente sí sea eso. Y imagínate, o sea, tocaba hacia los 4 puntos cardinales y este sonido agudo era escuchado por las personas cercanas y aparte era un sonido agudo que igual podía viajar a digamos, a alguna cierta distancia. Y cuando lo escuchaban las personas, cuenta Durán que se arrodillaban y con el dedo tomaban o con la mano tomaban un poco de tierra y pues bueno, la comían. Al momento de hacer esto, también había llantos y también había pues, ruegos, ¿no? Si así, o sea, le rogaban a la deidad. Entonces, era también todo una sonoridad, ¿no? La flauta, los cascabeles, quizás algún otro instrumento musical por ahí andaba, lo cual pues no nos dice ni Durán ni Sagún. Vamos a encontrar esos elementos en las imágenes de los códices donde ya podemos ver que otros instrumentos estaban en la fiesta y seguramente había otros más, pero haber sido increíble, ¿no? Poder vivir esto. Entonces ya cuando comían tierra, pues bueno, trataban dice Durán, ¿no? Que rogaban, ¿no? Al Dios, ¿no? Y no solo las personas que escuchaban, sino que también los ladrones, los que habían cometido alguna injuria dentro de la sociedad mexica, pues les daba miedo, tenían tristeza, eso lo menciona Durán, y pues lo buscaban, era una forma como de arrepentimiento, ¿no? O sea, como que escuchaban la flauta y si habían cometido algo, alguna injuria, algún delito, pues se sentían arrepentidos, ¿no? Y había llantos y sollozos y había gran cantidad de elementos sonoros aquí que tienen que ver con tratar no sé si de renovarse o de quitarse ciertas culpas. eso iba a preguntarte si lo hacían todos o lo hacían los malportados de la sociedad. Pero, pues bueno, o sea, se podría pensar que cualquiera que sintiera culpa o que había cometido alguna falta, pero sobre todo los que habían cometido faltas grandes, ¿no? Porque pues habían ladrones, homicidas,
luego la penca de maguey no era lo suficiente como para que se portaran bien, ¿no? Entonces, pues sí ha de haber sido, digamos, un paisaje sonoro bastante poderoso, bastante, no sé si hasta cierto punto, no sé si lúgubre o tenso, no sé, por estos sollozos, por estos llantos y por esta carga emocional de arrepentimiento y de Ujú. querer, de alguna manera redimirse, ¿no? Como diciendo los malportados, es mi oportunidad como de arrepentirme de lo que hice, ¿no? Y puño de tierra, ¿no? O sea, Y cosas un poquito de así, tierra. ajá, sí, y tierra, y bueno, ya como tener el, no sé, el alma, el interior más en paz, el alma, digamos, occidentalmente, pero sí este interior como más en paz y decir, ah, bueno, ya estoy cumpliendo con una deuda y sobre todo esta muestra de respeto y pues también de miedo ante una deidad, ¿no? Porque no sabes qué castigo te iba a mandar o no sabes de qué manera ibas a tener tu fin si no te arrepentías en ese momento o si no aprovechabas la oportunidad de cuando pasaba el Ixiptla, ¿no? Y tocaba esta flauta, pero sí siento que era un paisaje sonoro demasiado poderoso entre los sollozos, los llantos, los cascabeles y sobre todo había un horario específico en el que pasaba porque pues dices que rondaba por las calles. Entonces había una hora o podía ser así como sorpresa, una hora sorpresa en la que se apareciera o había un horario establecido. Las fuentes nos dicen que tanto de día o de noche, entonces no había un horario. Podías escucharlo en la mañana o en la noche, quizás hasta en la madrugada. Pero no todos los que lo escuchaban hacían este tipo ¿cómo se llama? De arrepentimiento, ¿no? O hacían estas cosas, ¿no? De comer tierra. Por ejemplo, para los soldados y las personas que se consideraban como valientes y valerosos, así lo menciona Durán, es que cuando escuchaban esta flautilla o esta flauta, le pedían mucho a Tezcatlipoca, esta deidad, que les diese victorias, ¿no? Que los cuidara. Entonces, era una forma para ellos distinta, ¿no? Como no sé si mm, se, no sé qué palabra utilizar para describir esto, pero ellos, obviamente no era felicidad, pero ellos lo que buscaban era precisamente algo contrario, ¿no? O sea, como Pues, pedirle los favores de Dios. pues de pedimento y de agradecimiento, ¿no? Tal Sí. vez por las victorias ganadas de mucha gratitud. Y entonces, pues también una cosa muy solemne de mucho respeto y de agradecer por las victorias o de agradecer por las batallas y sobre todo de pedir que le siga yendo bien para que el imperio mexica siga teniendo, digamos, este gran poderío, ¿no? Porque hay una gran responsabilidad en los soldados. Ujú. Entonces, al pedir y agradecer, pues también es como una renovación y como una nueva toma de convicción, ¿no? Y de fuerza, aparte de que, pues, no al tener al ser una sociedad tan estricta y tan poderosa, pues no tienen otra opción más que hacer su trabajo a la perfección. Y Sí, pues una ayuda del mero Dios guerrero, digamos, no está de más, ¿no? sí, Lo claro. podríamos ver de alguna forma así, ¿no? O sea, de una forma muy sencilla de gratitud y de pedimento. Sí, y entonces era muy importante el sonido de la flauta. Aquí vemos que la sonoridad tiene un peso demasiado importante en la sociedad y sobre todo este sonido agudo de la flautilla producida por, digamos, soplada por el Ixiptla, ¿no? Que si lo vemos es Tezcatlipoca, ¿no? Prácticamente. Eso es lo que dice Sagún. Por ejemplo, es, perdón, lo que dice Durán, pero lo que dice Sagún es más o menos un poquito, ¿no? También comienza diciéndonos que le enseñaban la fiesta, bueno, le enseñaban a tocar la flauta, lo, era una persona o un joven que tenía que cumplir las características de belleza, habilidades, lo instruían como si estuviesen instruyendo a una persona o a algún gran señor del palacio. Por ejemplo, Durán nos dice que este sonido de la flautilla duraba unos 10 días antes de que concluyera la fiesta. Entonces, imagínate, o sea, si lo que nos dice Durán es real,
estamos hablando de que 10 días estamos escuchando el sonido de la flauta constantemente. Entonces tenías 10 días para arrepentirte o para pedirle algo a la deidad, ¿no? Bastante tiempo para pensarlo, ¿no? ¿O no? Eh, y siempre que dice Sagún, ¿no? Que siempre que se tocaban estas flautitas, pues pues la gente también, ¿no? Se arrepentía, se arrodillaba. Pareciera que nos están narrando algún pasaje como cristiano, ¿no? O sea, como que no sé si ahí pues ellos le meten un poco de su cosecha, porque tiene, o sea, si lo vemos así, como ellos nos lo describen, pareciera que están a ojos de su visión cristiana, están transmitiéndonos esta fiesta. Quizás era un poco diferente, quizás no, ¿no? Algunos confían en las fuentes escritas, algunos otros no. Entonces, es también interesante ver cómo lo van presentando los cronistas. Sí, es importante estarse cuestionando como ahora, ¿no? Te pones te detienes a pensar quiénes están escribiendo y quiénes están describiendo estas fiestas y obviamente pues de acuerdo a su educación pues totalmente occidental, totalmente cristiana, pues se pudo pensar esto, ¿no? Como yo decía, bueno, sí, pues es esa oportunidad de tener en paz su alma, este, pues lo mismo, ¿no? O sea, traen pues toda una educación muy distinta a la que estaba aquí y también es muy probable que el significado tal vez de comer tierra sea uno totalmente distinto, ¿no? Al que nosotros estamos pensando de acuerdo a los cronistas. Pero bueno, digamos, ahorita son nuestras fuentes, digamos, más cercanas a lo que sucedió en esos tiempos. Y pues no queda más que seguir investigando y seguir escarbando y seguir buscando más hallazgos, pues para ver si hay más información o información contraria a eso que nos están contando los cronistas. Entonces, siempre cuestionen. Entonces, no hay que quedarnos como con una sola postura, pero pues también ver que estos legados ahí escritos, pues tienen una importancia muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nos hablaste de esto, de que sí pareciera un pasaje de la Biblia, tal vez, o bueno, cristiano en este caso, me sigo yendo hacia mi catolicismo. Ajá. Y bueno, ¿hay algún dato más que nos puedas hablar de la flauta o de la misma sonoridad? ¿Qué nos dicen también otras personas u otros cronistas u otras fuentes Sí, acerca de este instrumento? bueno, eso era, digamos, en estos 10 días prácticamente era lo que hacía Lexipla, ¿no? Andar rondando con su flautilla y con sus cascabeles y seguramente, dice Sagún, con unos, con sus pajes, 8. Algunos dicen 8, algunos otros dicen 4, pero tenía como personas que lo iban cuidando y lo iban, digamos, iban ofreciendo lo que él necesitaba. Sagún también nos menciona que lo casan con 4 mujeres, que antes de la fiesta, digamos, antes de que culmine la fiesta. Y cuando culmina la fiesta, va rondando por diferentes lugares, por diferentes cerritos. De hecho, uno de los lugares, una de las paradas que se hace dentro de la laguna es el cerro del Tepetzinco. Y el cerro del Tepetzinco es pues nada más y nada menos el Peñón de los Baños. Ahí van. Y de allá para la última, ¿cómo se llama? El último lugar era hacia Iztapalapa, ¿no? Hacia Chalco, ahí había un templo, y en este templo, obviamente ya iba solo con sus acompañantes, con sus sirvientes, subía a este templo y conforme iba subiendo, iba rompiendo cada una de las flautas con las que había estado tocando los días anteriores. Y una vez que estaba en la parte superior del templo, pues ya lo estaban esperando los sacerdotes para el sacrificio. La abrían en el pecho, ¿no? Lo acostaban, le abrían el pecho, le sacaban el corazón y el corazón lo ofrecían hacia el sol, ¿no? Cuentan que los cronistas que levantaban la mano con el corazón hacia el sol.
Entonces, después lo bajaban, ya pues sin vida, el Xiptla, lo bajaban, y una vez estando en las gradas, bueno, una vez estando en la parte inferior, le cortaban la cabeza y la empotraban en lo que es el Tzompantli, la famosísima hilera de cráneos, ¿no? Entonces tenemos ahí en el Códice Florentino que si alguien quiere profundizar en estas fiestas, pueden utilizar el Códice Florentino para que ahí se detalla más información y también pues visualmente nos regalan estas imágenes del códice, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, del Códice Florentino del libro 2, la foja 30V, ¿no? Vemos al Ixiptla muy bien ataviado, abajo como está con sus esposas, las cuatro quizás, y pues sus acompañantes, los pajes que menciona Sagún, y hasta el último podemos ver la imagen de este personaje, del Ixiptla, pues cómo lo están sacrificando los sacerdotes, y vemos las flautas, ¿no? Pues rotas, quebradas, ¿no? En las escalinatas. Entonces ya cuando lo bajan, pues bueno, al Zompantli directamente, eso es lo que mencionan tanto Sagún como Durán, y pues lo podemos ver también en el Códice Florentino, que es autoría, bueno, no es autoría de Sagún, él hace las compilaciones, pero pues tiene a sus informantes, son indígenas, digamos, del siglo XVI, pues ya evangelizados totalmente. Entonces, en Sí, el Códice pues, Ramírez, pues tenemos ajá, no, sí, sí, continúa, ahorita te digo. va. Entonces, nada más, pues para daros una idea del Zompantli, pues bueno, tenemos el Códice Ramírez, donde vemos, ¿no? Un Zompantli donde ponían también los cráneos de otras personas y de guerreros, principalmente. Muy bien. Ahorita que estabas mencionando lo de la flauta, o sea, esto, me estaba poniendo a pensar en la importancia que tiene la música y de que prácticamente, o sea, regresándome un poquitito antes del sacrificio, em, o sea, como que prácticamente la música era tan importante, obviamente por su relación con el Dios, pero pareciera que el mundo se detenía, ¿no? De por sí cuando una fiesta, cuando existe una fiesta, lo podemos ver en la actualidad, el mundo se detiene, ¿no? Digamos, para esa región, para esa comunidad, para ese cacho de la sociedad que está haciendo una fiesta, todo se detiene y todo se dedica a la fiesta y a los preparativos y al desarrollo, ¿no? Y a la culminación, ¿no? Lo podemos ver en las mismas fiestas, en las mismas danzas, en todo. Entonces, yo, de alguna manera, pues, llegaba a pensar, en este caso, pues, de las flautas, ¿no? Bueno, ya terminando con esto de las fiestas, que se detiene y se vuelve una experiencia, pues, extra cotidiana, en la que, pues, todos están involucrados, pues, de pronto se podría llegar a interpretar desde este punto de vista católico occidental, que tal vez este romper de las flautas, mientras iba subiendo estos peldaños, pues, era según esta visión, como el fin de un ciclo, ¿no? Como terminar con un ciclo o también como una manera de romper como con estos pecados que tal vez pecados o malos comportamientos, pero tú tienes otra información, o sea, tienes otros datos del significado de por qué rompía estas flautas al ir subiendo estos peldaños. Y también esta cuestión de que, pues, cuando sacrificaban a alguien, pues tú nos has comentado que la aventaban, o sea, caía rodando, pero en este caso, pues él al representar una deidad, tenía que ser pues acogido o recogido por las mismas personas que lo sacrificaban y ya darle pues un buen fin, ¿no? Digamos, de un dios. Entonces aquí a lo que quiero llegar es el significado que tiene el romper estas flautas mientras iba subiendo y pues también recalcar esta importancia de por qué a él sí lo bajaban, ¿no? Cargando. Sí. Eh, bueno, Gilgen Olivier en su texto de Tezcatlipoca menciona un poquito esto. Y también Díaz Cintora en un texto menciona que la flauta era el tlatoani, era el instrumento de Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca decía hasta cuándo iba, era quien designaba quién iba a ser tlatoani
y hasta cuándo iba a ser su periodo, hasta cuándo. Entonces él tenía, pues sí, ¿no? O sea, él decía cómo, cuándo y hasta cuándo. No había más. Entonces era como una representación simbólica. Es por eso que también Tezcatlipoca tiene vínculos con la música y también tiene vínculos con los juegos de azar, ¿no? Con las diversiones, pues, un poquito. Entonces, ahí vemos esto, ¿no? Que nos dicen estos dos autores expertos en la materia, ¿no? En cuanto a los estudios mesoamericanos. Y el Xiptla no lo aventaban como los demás porque era un representante, era un tlatoani y al mismo tiempo era Tezcatlipoca. Y a las demás personas o a las demás gentes que sacrificaban, pues los aventaban porque estaban recreando un mito. Aquí también hay que mm, decirlo, que las fiestas recreaban muchos mitos. Sí, eran ritos y rituales, sí, pero estaban basados en la mitología. Esto no quiere decir que no fuera válida su cosmovisión. Claro que es, porque todos estamos, o prácticamente todas las sociedades están, sus creaciones, fiestas y demás están basados en mitos, en esta mitología, en esta onda entre lo terrenal y lo divino. Pues son como historias reales fusionadas con lo divino, menciona López Austin en los mitos de Tlacuache, ¿no? Entonces tenemos ficción, pero también tenemos realidad. Y es por eso que no lo aventaban, sino pues era una persona importante. Y una vez que lo aventaban y pasaba todo esto, pues prácticamente ya estaban eligiendo al siguiente representante de Tezcatlipoca para comenzar a instruirlo en todo lo que tenía que ver con las artes, con saludar, con mil y mil cosas que seguramente en la educación de los altos señores pues tenía que cumplir. Sí, pues prácticamente era un privilegio, ¿no? O sea, durante todo un año tenía las obligaciones principalmente y digamos también los beneficios de ser un dios y a la vez la representación de un dios y a la vez de un tlatoani. Y también yo lo Ujú. relaciono, no sé si es, o sea, segura, no sé cómo es esta analogía rara, pero pues también lo relaciono con la pelea de tigres que justamente se hace en mayo con la petición de agua. Entonces, aquí en la pelea de tigres es, o sea, prácticamente es una gota de sangre por una gota de lluvia. Entonces, en este caso, este sacrificio que estaba también muy relacionado con, que estamos viendo que es la cosa seca y que también tiene que ver también con este pedimento de aguas, pues también tiene que ver mucho la relación de tener al Dios contento, ¿no? Con este sacrificio y a cambio obtener cierto, pues, no sé, agua o o ciertos beneficios para la población en general. Entonces, vemos también cómo se van transformando a lo largo del tiempo estos mitos que se van contando o estas peticiones o cómo van cambiando tal vez de arquetipos, si podemos decirlo de alguna forma, pero la esencia es la misma, ¿no? O sea, la esencia se sigue Ujú. conservando y también la forma de enseñar la cosmovisión sigue teniendo de alguna manera el mismo método, ¿no? O sea, es impresionante que estas cosas vayan trascendiendo de esa manera y se vayan transformando así y vayan quedando así, no desaparecen elementos, sino que se van agregando y se van enriqueciendo conforme pasan los años, los siglos. Y Sí, bueno, así es. aquí algo que pues a mí me importa mucho y me interesa demasiado, ¿no? Es el baile. Hablábamos de que en las plazas se llenaban, habían danzas, había baile y participaba pues toda la sociedad, ¿no? Entonces, a ver, ahí cuéntame, esto me interesa también mucho, acerca del baile del Sí, sí, Toshka. sí. Sí, pues bueno, el movimiento en Mesoamérica tiene, bueno, al menos estos bailes, estos movimientos dancísticos, si así los podemos mencionar, pues están vinculados a la música y también están vinculados al canto, al cuicacali, bueno, al cuicatl, ¿no? El cuicacali es la casa. Eh, Seguramente se decían diferentes cantos, estos cantos que se aprendían en el cuicacali, en el calmecac, en el tepochcali, seguramente aquí había demasiados,
Y había, por ejemplo, Sagún es el que nos menciona, y bueno, también Turán un poquito, ¿no? De estos nombres de estos bailes, ¿no? Y por ejemplo, bailaban eh, tanto sacerdotes como mujeres, las mujeres iban saltando, así nos mencionan las fuentes, Sagún nos dice, ¿no? Que las mujeres iban bailando, pero lo hacían saltando. Y digamos, pues solo dice saltando, no sabemos cómo, no tenemos como una imagen o un códice, o sea, para que nos ayude un poquito a descifrar eso. Y se añadían a este baile, pues bueno, los sacerdotes, que ellos los llaman los cronistas, o Sagún sobre todo, los sátrapas, ¿no? Los sátrapas, ¿no? Un sátrapas. No sé, pues como alguien, ¿no? Sátrapas, es algo así como ¿Crees que, raro. crees que por ahí se haya colado de estas castas los saltapatrás? No lo sé, no ¿Será? creo, pero Jazmín, no. ayúdanos. Auxilio. Sí, no creo, pero estos sátrapas eran los que, bueno, los menciona así Sagún, pero eran pues, los sacerdotes y gente principales, ¿no? Sí, seguramente. Y el baile lo nombran Toshka Chocholoa, el Toshka Chocholoa. Eso nos dice Ok. Sagún. Aquí el baile tiene un nombre, ¿no? Y que tiene que ver con la fiesta de Toshkat. Y también hay otro baile que menciona Fray Diego Durán, eh, donde participaban tanto hombres como mujeres, y se llamaba Toshkanetotolostli. Toshkanetotilistli, perdón, Toshkanetotilistli. Entonces tenemos dos nombres de dos bailes en la fiesta de Toshkal, ¿no? De hecho, Sagún dice que o lo traduce como el baile del Toshkal, ¿no? Donde había señores y gente principal, o sea, todos. Y también había pues algunos elementos característicos en sus vestimentas, ¿no? Como piedrecitas, y él menciona que hay 1000 curiosidades dentro de su vestimenta de las personas que bailaban. Esto es bien padre porque al menos tenemos dos nombres de dos bailes de aquella época. No sabemos los movimientos. Bueno, Sagún dice que las mujeres saltaban, pero no tenemos más. Ahí es cuestión de interpretar un poquito y conocer más a fondo los movimientos de las danzas en los códices. Sí, claro, sí, sería importante descifrarlos y pues por lo menos darnos una idea de cómo eran estos saltos, ¿no? Estos saltos de regocijo en la fiesta o no sé. Entonces, podríamos decir que habían esos dos tipos de bailes en los que estaban, digamos, inmiscuidos todos y los que eran para la gente, digamos, principal, ¿no? O sea, ¿se puede entender de esta manera? Sí, y después al parecer se mezclaban o en algún momento pues bailaban todos, ¿no? Supongo Pues que sí, todos, pero cada quien juntos, pero no revueltos, como se juntos, diría, digo, ¿no? juntos pero no revueltos. Sí, seguramente pasaba así. Sí, y sobre todo pues que iban muy ataviados y que iban, pues, aquí nos dices un poco de que iban curiosamente pintados, ¿no? También y que habían muchas curiosidades, pero pues seguramente era parte pues como en la actualidad, ¿no? O sea, te invitan a una fiesta, ¿no? Importante y eliges lo que te vas a poner, ¿no? De acuerdo a esa fiesta, o sea, se siguen manteniendo ciertos códigos de vestimenta para ciertas cosas, ¿no? O para la fiesta o para X situación, ¿no? Aquí hay una Ujú. segunda parte de la fiesta, entonces también hay muchos elementos sonoros que son muy importantes. Entonces, de aquí, ¿qué nos puedes platicar? Pues bueno, en la segunda parte de la fiesta tiene que ver con los rituales que le hacían hacia Huitzilopochtli. Aquí los elementos sonoros ya no son tanto, solo nos mencionan cosas muy generales como había música, había canto y bailaban. Ya no son tan detallados estos elementos sonoros como,
como lo mencionan en la fiesta de Tezcatlipoca, y pues obvias razones, ¿no? La flauta y demás. Y aquí no, aquí por ejemplo, ya en la segunda parte, también había un personaje que representaba un Ixitla, que representaba a Huitzilopochtli. Este personaje también era sacrificado, y al igual que el Ixitla de Tezcatlipoca, pues bueno, cuando lo sacrificaban, lo bajaban también, no lo aventaban, sino lo bajaban por las escalinatas, y su cabeza lo degollaban, y su cabeza, pues bueno, lo ponían, ¿no? Dentro, perdón, En el Tzompantli. Zompantli, en el Zompantli. Entonces, y al mismo tiempo, o sea, prácticamente ya andaban buscando a otro Xiptla, ¿no? Seguramente no nos dicen más las fuentes, pero seguramente también lo educaban o hacían algo similar, aunque aquí no nos dicen más detalles los cronistas. Aquí no, en esta fiesta lo que nos detallan es por ejemplo, que los hombres, ¿no? O sea, los jóvenes y las mujeres, pues llevaban sus collares hechos de palomitas de maíz, hacían Uy, una masa de bledos, ¿no? O sea, que era esta masa de amaranto, que era un dios gigante, un Huitzilopochtli gigante. Había comida que al final se lo repartían. Eh, Bailaban, ¿no? En el momento ciertos momentos de la fiesta. Entonces, estos son los elementos sonoros que nos dicen nada más, ¿no? O sea, había canto, baile, que seguramente los cantos eran los que aprendían en el Tepochcali, y baile. Entonces ya no nos dan más elementos sonoros. ok, ahora vamos a hablar, ya que hablamos de todo, como este desarrollo de la fiesta, de la preparación de Xipla, del sacrificio, venimos a un episodio, bueno, que también tiene que ver ahorita con la sonoridad y con otros elementos, con otros instrumentos musicales que son muy importantes y que no hemos mencionado, bueno, más bien que Hugo no nos ha mencionado. Entonces, aquí tú nos vas a platicar a partir de un episodio, ¿no? De 1520 acerca de otros elementos sonoros que había en esta fiesta. Entonces, preparen todos sus pañuelos a secarse las lágrimas. No, no, es que la verdad es muy triste, pero bueno, aquí nos dan vestigios y nos dan datos sobre pues otros elementos sonoros que eran muy importantes y que seguro eran muy impresionantes para la gente, para los españoles que llegaron, puesto que estaban acostumbrados, digamos, las flautas, digamos, va, ¿no? Es una flauta, pero digamos que estaban más acostumbrados a las cuerdas. Entonces, ver estos otros instrumentos que vienen a continuación, yo creo que debió ser un choque también así extraño y sobre todo por la sonoridad, por los sonidos que emiten. Entonces, a ver, bueno, ya para dejarte continuar, háblanos de otros elementos que estaban en esta fiesta ya mencionada a partir de este episodio de 1520. Sí, bueno, mencionando lo que acabas de contarnos o de decirnos, sobre esta impresión que seguramente los europeos, los conquistadores, se llevaron al ver los instrumentos de percusión. Bernal Díaz del Castillo lo apunta, lo narra. Dice que los soldados españoles, cuando escuchaban estos sonidos, pues estaban aterrados, o sea, pues, eran miedo, les infundían miedo. Y porque vamos a hablar de Teponaztli y del Huehuet, pero sobre todo del Huehuet, que es un sonido muchísimo más profundo. El Teponaztli es un sonido así muy dulce, ¿no? De hecho, Guy Serpian, un antropólogo francés, vino a hacer un trabajo acerca de estos instrumentos musicales, y menciona que son pareja, ¿no? Nos dice que eran pareja, eh, hombre-mujer, ¿no? Y, pues la mujer, digamos, quien fungía como mujer, era el teponazli por este sonido, ¿no? Y que también allá hay otras interpretaciones. Vamos a hacer
otro episodio donde vamos a hablar de estos instrumentos, porque es muy, muy interesante todas las hipótesis que se han hecho a partir de estos instrumentos musicales. Bueno, y después, pues es obvio, ¿no? Una forma de cortar la fiesta, una forma de cortar el sonido y sobre todo la música que tiene ideología, los cantos tienen ideología inmersos en Mesoamérica, pues los europeos cometieron o los conquistadores cometieron una de las matanzas que se ha quedado para la historia, recordada por los indígenas ya evangelizados del siglo XVI y sigue siendo recordada por muchos actualmente. Es la famosísima matanza de Toshkat, que aquí voy a hacer un paréntesis. También sale esta matanza de Toshkat en el, ¿cómo se llama? En la serie de Cortés, ¿no? Esa que sacaron en Amazon, sale en esto, ¿no? Entonces vemos los instrumentos musicales, pues una hilera completa de huehuels, ¿no? Y de teponaztlis, ¿no? Están tocando y recrean la matanza. Entonces, esta matanza se lleva en 1520 y bueno, voy a hablar así rapidísimo de la matanza porque lo que nos importa es un poco la sonoridad. Entonces, pues bueno, ya los españoles llevaban cierto tiempo en la México Tenochtitlan, tenían a Moctezuma pues, ahí como cautivo, ¿no? Como secuestro, sí, pues, era un secuestro totalmente, ¿no? Pero como que sí, como que no, pero sí, ya estaba totalmente cautivo. Cortés, como llegó a estas tierras, de manera ilegal, porque no pidió permiso, hizo un montón de cosas, lo andaban buscando, viene Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, el cual pues no se caía bien porque se brincó su autoridad, o sea, no se llevaban bien. Eh, Cortés tiene que viajar a Veracruz para detenerlo y decirle, oye, hermano, fíjate que estoy haciendo algo, espera, tranquilo, pero Aguanta, vara. sí, algo así como, ya estoy poniendo todo bien, espérate, nos va a ir bien. Pero pues bueno, se enfrascan ahí, algunos, bueno, pasan cosas, ¿no? No nos vamos a detener en eso. Sino que se queda al mando uno de sus, yo creo, uno de sus soldados más fieles, y puedo decir que prácticamente su mano derecha es Pedro de Alvarado, este famosísimo señor Tonatiuh, por lo güero que era, ¿no? Le pusieron así los indígenas, se queda a cargo en la ciudad, ¿no? Cuidando que todo esté bien. No se sabe, ¿no? Esto no se sabe, lo han contado también los especialistas, no se saben si los mexicas hicieron la fiesta, no se sabe si pidieron permiso. El chiste es que hicieron, ¿no? Hicieron la fiesta, la festividad, pero algo sucedió que detonó la matanza. Algunos cuentas como algunos cuentan, perdón, como Gilgen Olivier, él menciona que seguramente los mexicas estaban preparando una emboscada, sabiendo que no estaba Hernán Cortés hacia los españoles. Algunos otros cuentan que era una fiesta que no era armada, digamos, no era, o sea, una fiesta donde todos participaban y era un momento como de paz, ¿no? Donde no había como guerra o guerra de conquista, pues todos estaban desarmados, entonces algunos piensan que pues Pedro de Alvarado al ver ciertas situaciones que no le agradaron, pues bueno, decide atacar. Y pues una de las matanzas más crudas de las que hay, y también que levantó mucho el enojo hacia los conquistadores, ¿no? Que después vienen otros episodios de la historia, como esa famosísima Noche Triste, ¿no? Nos hicieron poner tristes durante mucho tiempo, pero hasta que fuimos mayores entendimos que, pues no teníamos que estar tristes, Sí. pero bueno. En ese, ¿cómo se llama? Bueno, se desencadenan muchas cosas, ¿no? Entonces, lejos de ver esta cruel matanza, nos vamos a fijar que, pues bueno, un episodio de la historia muy, muy cruel sucede en Toshkat. Y aquí los códices, ya digamos de manera visual, nos muestran la instrumentación. Es por eso que yo creo que en esta serie de Amazon
de Hernán Cortés, pues bueno, aparecen ahí los teponaztlis, ¿no? Y aparecen los huehuets. Y tenemos, por ejemplo, el códice Aubín, ¿no? En una de sus fojas, pues vemos de manera temprana, porque esto ya es totalmente, digamos, temprano, o sea, ya de la conquista, pues ahí a un soldado español con su armadura, vemos como un personaje, y tenemos a un músico en el fondo, y se ven como que los dos basamentos, ¿no? Ujú. Bueno, lo que es el templo mayor que le llaman ahorita, ¿no? Que es Huitzilopochtli y Tlaloc. Que pues la festividad comenzaba ahí y terminaba en este cerrito cerca de Chalco, ¿no? Que nos mencionan las fuentes. Y luego tenemos otra imagen del Códice Florentino, a blanco y negro, seguramente ya no había colores para aquella época, por eso se queda así, o era o quizás era algo que no les interesaba a los europeos, porque este es del Códice Florentino, esto seguramente lo hicieron los informantes de Sagún, pero pues como es algo medio feo, tal vez Sagún dijo, eso no hay que colorearlo, hay que colorear otras cosas, y aquí ya no le pusieron color, de hecho hasta se ve muy gris, muy feo, y podemos ver al español, al conquistador amenazando al músico que está tocando, no solo amenazando, sino ya Lo le está cortó, acorralando ahí ya. Lo acorrala y sí, ya lo descuartiza. sí, una forma de callar esta fiesta, una forma de que no se propagara más esta ideología, pues era callando la música. Y yo creo que la instrucción de Pedro de Alvarado fue esa, o sea, callen a los músicos, cállenlos. No sabemos los motivos, pero pasó esto. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que les cortaron las manos, la cabeza, para que dejaran de cantar, ¿no? O sea, aquí claramente nos están diciendo músicos, cállense. Fuera manos, fuera todo. Y tenemos otra imagen también del Códice Florentino, ¿no? Donde se ve, de hecho, dice en la parte superior, libro 12 de la conquista de la Nueva España, que es la Ciudad de México. Entonces tenemos a los soldados españoles, los conquistadores, cómo están, ¿no? Pues bueno, matando a los mexicas, y tenemos al Huehuet y al Teponaztli, ¿no? Entonces, ahí están esos elementos sonoros en esta festividad, que pues bueno, la última vez que se celebró, pues ya no se celebró completa y suscitó esta matanza. Y otra de Fray Diego Durán, donde podemos ver cómo los soldados están como aquí, por ejemplo, Durán nos muestra como que es un patio, ¿no? Como que en el patio de algún Sí, lugar importante. En las otras, pues vemos que es como en la plaza, ¿no? En la sí, plaza no, de... Sí, 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 no, no, y que al centro están estos dos instrumentos, o sea, todo sucede alrededor de esos instrumentos. de sus instrumentos, de la musicalidad, de lo que estaba suscitando en aquel momento. Y pues bueno, tenemos al Teponaztli, sobre todo aquí, bien interesante, nos muestran al Teponaztli en su base, ¿no? Tiene su basecita y Ujú. tenemos al Huehuetl, ¿no? Ahí, con su parche, según de animal o de jaguar o de algo. Vemos como también les cortan las manos a los músicos, la cabeza, también como callándolos, ¿no? Ya, pare. Entonces, pues es una fiesta que tiene relevancia, bastante relevancia digamos, en la historia de Mesoamérica y también, pues bueno, en la historia de la conquista de estas tierras, ¿no? Que los europeos, bueno, los Sagún en el Códice Florentino ya lo llama la conquista de la Nueva España. Así es, y podemos ver cómo la música, o sea, en todas las culturas de entrada, una persona bien educada es alguien, y en todos los tiempos, o tal vez en estos tiempos antiguos, una persona bien educada es alguien que sabía tocar instrumentos y bailar, ¿no? Eso de entrada, esa es la importancia pues de las artes y en este caso de la música. Y dos,
cómo la música funciona como en esta perspectiva en la que ellos tal vez pensaban que planeaban, ¿no? Los mexicas un ataque, porque también no podemos, no sabemos, o sea, si era una fiesta dedicada a un dios de la guerra, cómo eran los toques, ¿no? De alguna forma. Entonces, ponerse alerta. Entonces, también nos habla de que la música es una forma de resistir y que la música puede incluso ser tomada como un arma, ¿no? Y de cierta manera lo es, ¿no? O sea, lo vemos con simples, instrumentaciones o lo hemos visto a lo largo del tiempo con letras, ¿no? Muchos músicos han sido callados y asesinados Sí, por hacer canciones, incluso por hacer corridos o por hacer, o trovadores y por hacer canciones que van en contra de un gobierno, ¿no? Que van en contra de una clase dominante o que van en contra de un bando X, ¿no? Así grande y son asesinados o protestan. O sea, la música siempre ha causado esta controversia y la música siempre ha sido esta forma de resistencia y también, no quiero decirlo como un arma, pero sí una forma de defensa ante algo. En este caso, pues era parte de la fiesta, pero pues los conquistadores se sintieron muy amenazados y tan aterrados que tuvieron que hacer esto de una manera aparte tan, tan simbólica que es cortarles las manos, ¿no? A los sí. músicos, una forma de callarlos para siempre. Entonces, lo vemos ahorita, ¿no? Mismo en la situación actual en Afganistán, ¿no? Que está prohibida la música, ¿no? Porque puedes transmitir un mensaje y que ese mensaje puede llegar y se puede propagar. Es muy interesante la importancia que tiene la música a lo largo de la historia, ¿no? Y en este episodio en específico, el temor o la amenaza que tal vez pudieron sentir esos conquistadores por los toques, por la sonoridad, por lo que sea, y tuvieron que recurrir a estas formas violentas para callarlos. Entonces, es muy impactante, pero también nos pone a reflexionar sobre la relevancia que tiene esta manifestación. Sí, así es muy importante. Seguramente, bueno, cuentan que Pedro de Alvarado era una persona muy impulsiva, seguramente se sugestionó demasiado, Sí. se ha de haber sugestionado, ¿qué estarán diciendo? No, 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 no. Alguna, no sabemos si alguien le tradujo algo de los cantos y se lo tradujo al español, cómo se lo habrán, cómo lo habrán hecho y si aparecía la palabra muerte o algo así relacionado, pues seguramente se debe haber sugestionado y dijo, no, hombre, esto tiene que acabar, ya, ¿no? Y con esta, digo, mencionan que era muy impulsivo, seguramente dijo, no, 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 hay que frenar esto. Y lo hizo, bueno, lo hicieron de esta manera. Sí, claro, de verdad. Es muy impactante, es un episodio muy importante de la historia que tenemos, ¿no? Ahorita del mundo mesoamericano y nos deja pensando muchas cosas, bueno, particularmente a mí me dejó reflexionando muchas cosas en torno a la música, porque pues también, o sea, vaya, no, tú nos acabas de decir que una teoría era que pensaban que era una fiesta, digamos, armada. Y también recordemos que ellos tenían, que los mexicas ya en ese momento en el que ya se encontraban sitiados por los conquistadores, por los Sí, europeos, pues tenían también sus formas de comunicarse en las que te hago creer que estoy, pues sí, ya me estoy convirtiendo, ya soy un convertido, pero pues realmente no, o sea, como en el fondo, realmente no estoy totalmente convertido y convencido de lo que me estás diciendo. sí, Entonces, em, pues sí, deja mucho para pensar, deja mucho para reflexionar, deja mucho para seguir investigando y para seguir indagando, sobre todo, ¿no? Que no nos quedemos con esta, pues, historia que nos cuentan en la escuela, en la educación básica, la famosísima historia de bronce, ¿no? Que nos invite a cuestionarnos, que nos invite a seguir escarbando y sobre todo este trabajo que estamos o que estamos realizando y en este caso esta investigación que realizó Hugo, de verdad no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo estar atando estos cabos y estar encontrando esta información y encontrarles una lógica, ¿no? Entonces siempre hay que cuestionarse todo
y sobre todo investigar, ¿no? O sea, si nos interesan esos temas, investigar, indagar y compartirlos como ahorita de una forma muy generosa lo está haciendo aquí nuestro compañero Hugo. Entonces, pues ya no nos podemos extender así mucho más, nos podríamos aquí quedar pues como todos los temas horas y horas y horas con ustedes, pero pues lamentablemente no se puede, ¿no? Entonces, Hugo, ¿tú quieres concluir con algo respecto a esto que nos compartiste? Pues nada, a partir de la música o de los elementos sonoros, podemos ir conociendo la historia y es algo que, como bien dices, no nos lo enseñan, a veces como ir ligando episodios históricos con lo que tiene que ver con los elementos sonoros, suena complicado, pero es muy apasionante, es muy, muy gratificante. Y si alguien de los que nos está viendo, de estos bueno, de estos, más bien, si alguien de ustedes que nos está viendo, iba a decir, ¿cómo se llama? Podescuchas, pero ahora ya nos van a ver, y quiere agregar algo de lo que saben sobre Toshcat, pues en los comentarios y con gusto los vamos a leer y compartir la información entre todos, que es una de las cosas que nosotros pretendemos hacer aquí en Vías Sonoras, compartir y aprender entre todos. Pues así es, Hugo. Yo, a mí no me queda más que agradecerte por habernos compartido y por habernos llevado a esta festividad tan importante para el mundo mexica, por hacernos pensar en todo este tipo de cosas y por hacernos relacionarlos con el presente, ¿no? Que también es muy importante, que no se quede como en un episodio así histórico, sino también traerlo a la realidad. Entonces no me queda más que agradecerte por compartir este tema tan bonito, tan apasionante y que terminó con esta historia tan triste. Pero pues, o sea, no quedarnos ahí, sino más bien por mostrarnos la sonoridad, por mostrarnos los instrumentos, por toda esta muestra y este trabajo tan bonito y este tema tan apasionante, así que nos dejó todavía, yo creo que a la expectativa sería, ¿qué más, no? ¿Y qué más hay sobre esto? Entonces, también gracias a nuestros, podescuchas, pod video escuchas, no sé, ya les pondremos un nombre. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Recuerden, como nos dice Hugo, ahí escríbanos en los comentarios, todas sus aportaciones las leemos con mucho gusto, son muy bienvenidas. Y pues también, si les gusta nuestro material, pues compártanlo, por favor. Recuerden que compartir, digo, es resistir. Entonces, nos vemos a la próxima y pues hasta luego. Adiós, hasta luego.